Hola, nosotros somos el equipo 7 y el tema del que le vamos a hablar es la inmunoterapia. Nuestro equipo está conformado por De Jesús Martínez Kevin Brandon, Herrera Hernández Geraldine Ivonne, por Moreno Jiménez David Benjamín y Santos Villegas Jimena. Bueno, este es el contenido de nuestra presentación, bueno, de lo que vamos a hablar. Vamos a mencionar lo que es la inmunoterapia, lo que son las vacunas y tipos de estas, los adyuvantes, lo que son los inmunomoduladores, también anticuerpos monoclonales, otros tipos de inmunomoduladores, y por último vamos a hablar sobre el contexto socio-psicobiológico de la inmunoterapia. Bueno, ¿qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia es un tipo de tratamiento contra el cáncer que estimula las defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer. Estas, este tipo de terapia es diseñado específicamente para revivir, iniciar o suplementar las respuestas inmunitarias antitumorales in vivo. Es importante mencionar que estas se enfocan en activar una respuesta inmune contra las células cancerosas, creando señales o células que guiarán al sistema inmune en la dirección correcta, permitiendo que el cuerpo se encargue del resto. La inmunoterapia utiliza sustancias producidas por el mismo organismo o también sustancias producidas en un laboratorio para mejorar el funcionamiento de su sistema inmunológico y destruir las células cancerosas. Hay dos tipos de inmunoterapia. Antes de mencionar los tipos, se- necesitamos saber que es importante que el medicamento y la terapia utilizada va a depender del tipo de cáncer y las características específicas de las células tumorales. Ahora sí, el primer tipo de inmunoterapia son las terapias adyuvantes contra el cáncer. Este tipo de terapia es cuando se agregan varios medicamentos inhibitorios de moléculas pequeñas diseñados para atacar a las células tumorales residuales o metastásicas. Y el otro tipo de inmunoterapia son las terapias neoadyuvantes contra el cáncer. Estas consisten en medicamentos primero, cirugía después. Este tipo de terapia permite a los médicos monitorear la efectividad del tratamiento adyuvante para reducir el tamaño del tumor primario antes de su extirpación y, por tanto, es el pronóstico para la efectividad de este adyuvante en la destrucción de células metastásicas distantes que pueden ser no detectables mediante técnicas de imágenes médicas. Bueno, las vacunas son exposiciones intencionales a formas de un agente patógeno que no causan enfermedades. Estas van a activar las defensas naturales, que es la inmunidad innata del organismo, esta para que aprendan a resistir a las infecciones específicas. Van a estimular la respuesta del sistema inmunitario ante un tumor o algún microorganismo. Esto sucede cuando nos vacunamos, nuestro sistema produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad. Va acá a ocurrir una ligera diferencia, que las vacunas contienen solamente microorganismos débiles o muertos. Estos no van a causar enfermedad ni complicaciones. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de vacunas. En la actualidad existen varios tipos y varias clasificaciones de estas. Puede ser dependiendo su síntesis, su composición, su naturaleza. Igualmente se pueden clasificar de, dependiendo del microorganismo para que esté fabricada. Es decir, pueden haber vacunas bacterianas o vacunas víricas. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, primero tenemos la clasificación según la tecnología de fabricación. Las atenuadas son obtenidas a partir de microorganismos que han sido forzados a perder su virulencia. Esto como resultado de inoculaciones o siembras repetidas en medios de cultivo, pero aún así conservan su antigenicidad, ya que siguen siendo microorganismos vivos. Luego tenemos las inactivadas.
que se obtienen por medio de microorganismos muertos. Estos son, por así decirlo, matados por medio de procedimientos físicos o químicos, puede ser por calor, por formol, etcétera. Luego tenemos los recombinantes que se crean a partir de la clonación de genes que codifican proteínas antigénicas de un virus. Es decir, se toman los genes que van a, por así decirlo, a crear las proteínas antigénicas, injertar en otro tipo de células para que ésta haga el efecto de secretar las proteínas antigénicas y que va a reconocer el cuerpo posteriormente. ¿Le puedes cambiar, por favor? Luego tenemos las sintéticas que son creadas a partir de polipéptidos que simulan la secuencia de aminoácidos que simulan las moléculas antigénicas de un organismo. Como pueden recordar, en clase vimos que los receptores de los PRR reconocían los patrones de aminoácidos en la corteza del virus o de la bacteria. Esto es lo que hace simular ese patrón para, para estimular una respuesta inmune. Bueno, cabe destacar que en las bacterias vivas o atenuadas, o sea, de la anterior diapositiva, hay varias diferencias, que las vivas atenuadas no requieren ningún tipo de adyuvante y pueden ser administradas vía oral o parenteral, es decir, por medio de una inyección. Luego, ¿le puedes cambiar, por favor? Luego tenemos, según su composición, tenemos en primer lugar a los monovalentes que contienen un único tipo antigénico contra un organismo, es decir, nos va a estimular la respuesta inmune únicamente contra un microorganismo. Luego tenemos los polivalentes que contienen elementos antigénicos de una misma especie, es decir, puede, por ejemplo, estafilococos. Luego tenemos las combinadas que contienen información antigénica contra distintas especies o microorganismos. Y eso sería todo de los tipos de vacuna. Los adjuvantes son sustancias que se incorporan al antígeno o se inyectan simultáneamente con él, y estas van a hacer más efectiva la respuesta inmune en el individuo, lo cual permite reducir la cantidad de antígeno necesaria y el número de dosis necesarias. Y bueno, de esta forma se aumenta la eficacia de las vacunas en recién nacidos, en ancianos y en personas inmunocomprometidas. Existen varios tipos de adyuvantes, empezando por las sales minerales, como el hidróxido de aluminio, el fosfato de aluminio o el fosfato cálcico, las partículas lipídicas, como los liposomas o los complejos estimulantes de la inmunidad, y los adyuvantes inmunoestimuladores, como las saponinas, el muramil dipéptido, el DNA bacteriano, entre otros. También tenemos las micropartículas, como las microesferas de partículas biodegradables o las partículas virus-like, los adyuvantes mucosales, como la toxina colérica, la toxina lábil de E. coli, entre otras. Y en el caso de las interleucinas genéticas, tenemos la interleucina 2, la 12, el interferón gamma y genes que codifican moléculas coestimuladoras. Les voy a hablar sobre otros tipos de adyuvantes. Por ejemplo, tenemos el de emulsión de aceite en agua, que este se suele ocupar en la vacuna de influenza HN1, de influenza H5N1 y de influenza estacional. Luego tenemos el derivado de LPS no tóxico, que se suele ocupar en el virus de la hepatitis B. Y al final tenemos el hidróxido de aluminio MPL. Se suele utilizar en la vacuna del virus de la hepatitis B, el virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis A. ¿Le puedes cambiar, por favor? Luego tenemos ciertas partículas que se utilizan para estimular de mayor manera el sistema inmune, que se suele utilizar el virus de la hepatitis A y de la influenza estacional. Luego tenemos los patrones moleculares asociados a patógenos que se utilizan, por ejemplo, en la vacuna del virus de la hepatitis B y el virus del papiloma humano. Y luego tenemos los particulados sistemas de
transporte y vehículos que se utilizan en la vacuna del virus de la hepatitis B y del papiloma humano. Los adyuvantes actúan a través de dos principales mecanismos de acción. El primero es a través del sistema de liberación de antígeno, que aumenta la disponibilidad del mismo en las células presentadoras. Se consigue un retraso en el aclaramiento antigénico y un aumento de la respuesta al antígeno en localizaciones fisiológicas específicas. En este grupo se incluyen las sales insolubles de aluminio, los liposomas, los virosomas, las micropartículas, las emulsiones y las partículas virus-like. Y por otro lado, los inmunopotenciadores, estos van a activar directamente los receptores celulares e inducir la liberación de citocinas. Actúan como inmunopotenciadores, por ejemplo, el EBPL y sus derivados, el muramil dipéptido y sus derivados, y los oligonucleótidos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los inmunomoduladores. Estos son medicamentos que tienen la función de bloquear algunas funciones de la defensa del cuerpo humano y por tanto se administran para regular la respuesta inmunológica del paciente. Estos forman parte de la terapia adyuvante contra el cáncer y previenen el rechazo de un órgano trasplantado o también se pueden usar para el tratamiento de enfermedades de origen autoinmune. Anticuerpos monoclonales, ¿qué son? Bueno, pues como su nombre lo indica, son anticuerpos, pero tienen la característica de que estos van a ser producidos por una célula híbrida, que va a ser producto de la fusión de un clon de linfocitos B descendiente de una sola y única célula madre y una célula plasmática tumoral. Estos se descubrieron en la primera mitad de los años 70 por Milstein y Kohler, ya que estos autores investigaban los mecanismos moleculares de la generación de diversidad de los anticuerpos, y para ello necesitaban producir una célula B inmortal con especificidad conocida. Para ello lo que hicieron pues fue fusionar una línea de células de mieloma murino, que era sensible a ciertos fármacos, con células de vaso de un animal previamente inmunizado. Mediante este procedimiento consiguieron seleccionar solamente las células híbridas y los clones con especificidad conocida. Y de estos anticuerpos monoclonales tenemos 4 tipos, ya que se vio que el uso de monoclonales murinos arrastraba el problema de la tolerancia con producción de anticuerpos humanos antimurinos que disminuían su eficacia. Entonces, para solventar estas dificultades, exploraron diversas alternativas. La primera es el anticuerpo quimérico, que es un 66% humano, en el que las regiones variables son de origen murino, siendo el resto de origen humano. Y el anticuerpo humanizado, este ya es 90% humano, solo incluye los segmentos hipervariables de origen murino. Y el anticuerpo plenamente humano, este ya es 100% proteína humana y se producen en animales transgénicos portadores de genes de inmunoglobulinas humanas. Los transgenes incluyen fragmentos de las regiones variables en línea germinal, lo que les facilita la capacidad recombinatoria de los anticuerpos humanos. Bueno, yo les voy a explicar algunos tipos de moduladores. Como sabemos, los inmunomoduladores son sustancias que son utilizadas en la inmunoterapia para mejorar o bloquear algún tipo de respuesta inmunitaria del cuerpo. Aquí podemos ver que primero tenemos las citocinas, que son proteínas que son elaboradas por los glóbulos blancos. Sabemos que desempeñan funciones muy importantes en las respuestas inmunitarias y a veces, bueno, y la mayoría de parte del tiempo se ocupan para responder al cáncer. Entre las citocinas tenemos los interferones,
Una investigación descubrió que el interferón alfa mejora la respuesta inmunitaria a las células cancerosas, ya que activa algunos glóbulos blancos, como los linfocitos citotóxicos. El interferón alfa igualmente es capaz de desacelerar la multiplicación de células cancerosas, es decir, frena un poco el crecimiento de estas células. Luego tenemos las interleucinas. Sabemos que hay más de una docena de estas, pero en este caso la que nos interesa es la interleucina 2, que igualmente es conocida como el factor de crecimiento. Esta tiene como efecto el aumento del número de glóbulos blancos en el cuerpo, incluido las células T citotóxicas o linfocitos T, y igualmente bueno, al aumentar el número de estas células promueve una respuesta inmunitaria contra el cáncer. Este ma- Esta interleucina igualmente ayuda a las células del tipo B para que produzcan sustancias que atacan a las células cancerosas. Bueno, luego tenemos los factores de crecimiento hematopoyético, que son citocinas que se usan para disminuir los efectos secundarios de los tratamientos del cáncer, al estimular la producción de células sanguíneas que se dañan por la quimioterapia. Es decir, la quimioterapia tiene muchos efectos y entre uno de esos es el daño de las células sanguíneas. Y por eso usamos la eritropoyetina, que es una sustancia que aumenta la producción de glóbulos rojos, la interleucina 11, esta aumenta la producción de plaquetas. Luego tenemos el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y el factor estimulante de colonias de granulocitos. Estas sustancias, su principal efecto es aumentar el número de glóbulos blancos. Al aumentar esto, disminuye el riesgo de infecciones. Igualmente, mejoran la respuesta del sistema inmune contra el cáncer al aumentar el número de linfocitos T que luchan contra esta enfermedad. ¿Le puedes cambiar, por favor? Luego tenemos el valcio de Calmette-Guerin, que es una forma debilitada de la bacteria que causa la tuberculosis. Este no causa la enfermedad en seres humanos, sino que se utiliza para tratar el cáncer de vejiga. Cuando este se introduce directamente con un catéter en la vejiga, produce una respuesta inmunitaria contra las células cancerosas. Luego tenemos los medicamentos inmunomodulares que estimulan la respuesta del sistema inmune. Primero tenemos la talidomida, la lenalidomida, la pomalidomida y la imiquimod. La talidomida y la lenalidomida y la pomalidomida hacen que las células liberen interleucina 2, que también impide que los tumores formen nuevos vasos sanguíneos. Como se sabe que los tumores necesitan nuevos sanguíneos para crecer más allá de cierto tamaño. Estos medicamentos igualmente son llamados como inhibidores de angiogénesis. Y el imiquimod es una crema que hace que las células liberen citocinas. Bueno, los inmunomoduladores pueden causar efectos secundarios que llegan a afectar a las personas de distintas maneras, siempre y cuando depende del inmunomodular que se, el monomodulador que se reciba y la dosis. No se sabe con certeza, o sea, no hay como un estándar de que siempre va a pasar algo, pero algunos de los síntomas pueden llegar a ser fiebres, escalofríos, debilidad, mareo, náuseas o vómitos, dolores musculares, etcétera. Y esto sería todo de los inmunomoduladores. Bueno, el contexto sociopsicobiológico de la inmunoterapia, en los aspectos sociales, va a haber un alto precio por el cual no todos los pacientes que tengan cáncer van a tener acceso a las inmunoterapias. Sí existe una disminución en la mortalidad, pero no todos van a tener acceso a este. Siguiente, por favor. En lo psicológico, generalmente estos son síntomas del cáncer, en estados de ánimo, ansiedad, angustia y depresión, y eso es lo que el tratamiento lo genera. Dentro de lo biológico, eh, los, la inmunoterapia va a detener y controlar los procesos que permiten que el cáncer crezca. También va a facilitar la búsqueda de células cancerosas
y la eficacia distinta. Sí, entonces, esta facilidad de búsqueda de células cancerosas es para que el sistema inmune pueda detectarlas y en este caso matarlas. Y también se caracteriza la inmunoterapia a comparación de la quimioterapia porque la inmunoterapia busca partes específicas de las células. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Agradecemos mucho su atención.